Hola, ¿cómo están? Este es el último teórico de lenguajes artísticos. Esta semana vamos a ir a, a visitar todos juntos el sábado 4 a las 11, todes juntes, el Parque de la Memoria, sobre el que tienen que hacer el trabajo integrador, el trabajo final que es grupal de la materia. Y bueno, me disculpo con los del viernes porque la semana pasada, cuando tenía que dar la clase sincrónica, se me cortó internet y no la pude dar, así que la tendrán que ver grabada, que es la que di el lunes. Este último, esta última clase, voy a compartir pantalla, es una clase dedicada a dos cuestiones, que son, por un lado, nos acercamos, podríamos decir, eh, a lo contemporáneo. Cuando hablamos de lo contemporáneo, hablamos un poco en relación con el texto que ustedes tienen que leer, que es un texto de Carlón, de Mario Carlón, que es un autor argentino que se ha dedicado tanto a trabajar sobre medios de comunicación como sobre arte. Este, y vamos a hablar de lo contemporáneo un poquito excediendo el concepto de arte contemporáneo, ¿sí? Eh, Justamente, ¿por qué? Porque vamos a hablar de lo que él plantea como el efecto arte, ¿sí? De una serie de operaciones que ya venían estando presentes en el arte, especialmente a partir de las vanguardias, y que luego se van a extender por fuera del arte. Porque esta última unidad, que es la unidad 5, plantea, digamos, esto de lo que veníamos hablando en la medida que hablábamos de los movimientos centrífugos y de esa búsqueda de romper con las fronteras, los límites, los bordes que separan lo artístico de lo no artístico. Y para eso justamente vamos a trabajar sobre una cuestión que es central y que tiene que ver primero con el modo en que en Occidente se ha hecho un relato acerca del arte. No sé si ustedes recuerdan que cuando trabajamos Scheiner, la unidad 3, una de las cosas que decíamos es que durante el periodo de la Ilustración aparecieron la crítica de artes, pero también aparecieron las disciplinas científicas que, digamos, con el modelo de todas las ciencias modernas, que tienen un objeto de estudio particular y proponen, digamos, un conjunto de metodologías para analizarlo, es que
digamos, en ese momento se constituyeron, decíamos, las disciplinas como la historia del arte y la estética. Y un planteo muy interesante que hace Arthur Danto, en un libro que se llama Después del fin del arte, y que es un clásico en el campo de la teoría de las artes contemporáneas, y que de alguna manera recupera allí la idea de fin del arte que había planteado Hegel en el siglo XIX, solo que la diferencia es que en Danto lo que hay es el planteo de la finalización no tiene que ver con el arte en sí, sino que tiene que ver, bueno, también Hegel fue en ese sentido muchas veces mal comprendido, porque él no hablaba de que el arte iba a dejar de existir, sino de que su rol histórico ya se había cumplido. En el caso de Danto, de lo que él habla es de lo que se cumplió de alguna manera o lo que se terminó, según él, son los relatos históricos que plantean una historia lineal con un estilo que nace, vive, muere y que luego es reemplazado por otro estilo, con una mirada justamente, digamos, finalista en el sentido de hacia dónde debe ir el arte, ¿no? Y en ese sentido él hace una descripción de 3 momentos históricos respecto de los relatos del arte. Una primera era, que es, digamos, la era más larga, y que es una era que, según él, está presente en Occidente desde la antigüedad clásica hasta fines del siglo XIX, que es lo que él llama la era de la mímesis, porque justamente él entiende que el rasgo fundamental con el que es evaluado el arte es la mímesis, ¿sí? Esto que hemos visto desde el principio de la materia con distintos autores y que tiene que ver con la imitación de lo real. Y esa imitación es una imitación que ha estado presente en las más diversas artes, ¿sí? En los distintos lenguajes artísticos. Ha estado presente, por un lado, y es allí donde surge en el concepto mismo de la tragedia en Aristóteles, digamos, ¿no? Cuando Aristóteles plantea justamente que la tragedia imita, es el espacio donde se imitan las acciones nobles de los hombres, y que justamente tiene una función social fundamental, que es la catarsis. ¿Por qué? Porque permite que se realicen en la ficción todas aquellas cosas que no deseamos que se realicen en la realidad, ¿sí? En ese sentido, el arte funciona como una suerte de vía de escape, ¿sí? Y también de espacio de aprendizaje, muchas veces para lo que no se debe hacer. Esa era de la mímesis, recorrió el mundo de lo visual, el mundo también de lo musical,
el mundo del teatro, por supuesto, luego de la tragedia, recorrió el mundo de lo literario, de la danza, y llega un momento en el que se empieza a quebrar en Occidente, momento ya tardío, digamos, ¿no? Y ese momento tiene mucho que ver, por ejemplo, como vimos, de algún modo con Dubois, en el caso del campo de las imágenes, con la aparición de una suerte de máquinas, de una serie de máquinas productoras de imágenes en forma mecánica, que reproducen ese real de una manera más sencilla, más barata, más rápida y más mimética, más exacta, ¿sí? Entonces, esa era de la mímesis se va a romper, podríamos decir, desde adentro del mundo del arte y también desde afuera del mundo del arte, ¿sí? Por presiones que va a ser el afuera. Y aparece entonces otra era que es muy interesante el planteo que hace Danto, ya que veníamos hablando además por la cuestión justamente de la presencia en el arte moderno y contemporáneo de los discursos acompañantes, de los metadiscursos, de que es un arte, decíamos, lleno de palabras, de un concepto que utiliza Danto para reemplazar a la mímesis y que, fíjense, ya no está en singular, sino que está en plural, en el mismo sentido en que yo planteaba, en que no se puede hablar de vanguardia en singular como plantea Bürger, sino que hay que mantener el plural de las vanguardias, que es la era de los manifiestos. Podríamos decir, la segunda gran era de los relatos del arte en Occidente, según Danto, es la de los manifiestos. ¿Por qué? Porque ya no se trata de un solo relato, un relato en ese sentido absolutamente único, ¿sí? Y inamovible de algún modo, sino que se trata de diversos relatos, cada uno representado por una de las vanguardias, ¿sí? Y es un momento en el que hay una pelea por los relatos dominantes, justamente porque ya no hay un relato dominante como en la era de la mímesis. Entonces, una de las cosas bien interesantes también que plantea Danto es que en ese sentido las vanguardias son profundamente autoritarias, ¿sí? Porque vienen a intentar imponer su propio relato. Yo escribí un texto hace unos años también sobre los manifiestos y en ese texto, bueno, planteaba este lugar, que es un lugar, como habíamos dicho, como de gesto político fundamental de la vanguardia en su salida al mundo, pero también es un lugar profundamente didáctico, ¿sí? Porque es donde las vanguardias se enseñan a, una vez que se han cuestionado la noción de arte presente en la sociedad burguesa, como planteaba Bürger, esa propuesta que hace la vanguardia, que es como de algún modo fundacional, como empezando de cero, debe
enseñar a cómo se hace arte, a cómo es ser un artista, a qué es ser un receptor de arte, ¿sí? A qué es una obra de arte, a partir justamente de las vanguardias, ¿no? En ese sentido yo suelo mostrar un famoso fragmento del manifiesto dadaísta escrito por Tristán Tzara, donde justamente hay una parte que es cómo hacer una poesía, ¿no? Y donde explica que para hacer una poesía, lo que hay que hacer es recortar una noticia de un diario, cortar palabra por palabra, poner todas esas palabras en un saco, en una bolsa, en un recipiente, y luego ir sacando palabra por palabra en el orden que salga, volviéndolas a pegar en forma de verso, y que eso, una vez que se termine de hacer, generará por sí mismo una maravillosa poesía y convertirá a la persona que lo hizo en un exquisito poeta, ¿no? Esto que claramente es provocativo, es profundamente irónico y es profundamente revolucionario en el sentido de que rompe con esa idea del artista creador, ¿sí? Que crea de la nada, que vive de esos conceptos como tan extraños y poco explicados, como la inspiración, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la era de los manifiestos, la gran diferencia que se produce respecto de la era de la mímesis es que ya no hay un solo relato, sino que hay muchos relatos, y todos esos relatos de algún modo están en confrontación los unos con los otros, ¿sí? El planteo de Danto, que es un planteo muy posmoderno, que tiene que ver con algunos conceptos que en la década del 80 y del 90 estaban muy presentes, como la idea como del fin de la historia, aunque en el caso de él no es, digamos, un concepto en absoluto, podríamos decir, negativo, sino todo lo contrario, es como un concepto liberador. Es que lo que se terminó es esa historia que impone un proyecto estético y artístico determinado por sobre otros, y que lo que llegó es el momento que él llama la era poshistórica, donde van a convivir de una manera democrática todas las posibilidades en el hacer del arte, ¿sí? La verdad que Danto tiene bastante razón en el sentido de que se hace cada vez más difícil dar cuenta de una noción de estilo de época, ¿sí? Que era un concepto sumamente ordenador y el concepto que permitía periodizar la historia del arte en Occidente, ¿no? Ordenar justamente sus momentos. Y en ese sentido, si bien el estilo no se acaba, lo que sí es difícil de reconstruir es, por ejemplo, un estilo contemporáneo, aunque vamos a ver que Carlón nos va a dar algunas pistas, ¿sí? Y como yo planteaba en no la clase pasada, la del estado conceptual, sino la anterior, la de las vanguardias, de algún modo
lo contemporáneo tiene que ver con ese movimiento, primero con la convivencia de esos dos movimientos, del movimiento centrípeto y del movimiento centrífugo, pero además fuertemente con digamos, la herencia de todos aquellos ismos que buscaban justamente cuestionar la autonomía del arte, ¿no? Entonces, cuando hablamos, digamos, de lo contemporáneo, estamos hablando de un momento, primero donde ya, y es muy interesante cómo, por ejemplo, eso se observaba bien, por ejemplo, en la crítica de arte. La crítica de arte, hasta entrado el siglo XX, era una crítica que, y durante buena parte del siglo XX, eso es muy interesante verlo, por ejemplo, en no tanto en la crítica especializada, sino en la crítica de medios masivos, cómo había que sostener primero, antes que nada, antes que una descripción y una valoración de la obra de la que se hablaba, había que responder a la pregunta de si se trataba de arte o no se trataba de arte, ¿sí? Una pregunta acerca de la pertenencia o de la existencia, ¿sí? Esa pregunta va a desaparecer, justamente porque lo que hay es una convivencia muy amplia de posibilidades del arte, como yo mostraba la clase anterior, que eran esas posibilidades del movimiento centrífugo, ¿sí? Entonces, la era poshistórica es una era donde ya no hay ni uno ni muchos relatos a la vez, donde todo es posible, según Danton, ¿no? Y la verdad es que en relación con una de las grandes rupturas que se producen a partir de justamente que se instala en Occidente la noción de las bellas artes y el sistema de las bellas artes, a partir de que, como plantea Scheiner, se produce esa gran ruptura entre arte y artesanías, que yo la plantearía más como una ruptura entre lo culto y lo popular, lo alto y lo bajo, ¿sí? El arte con mayúsculas y la cultura de masas también, porque eso es bien interesante. Desde el momento en que se genera el sistema de las bellas artes, el sistema de las bellas artes va a funcionar en gran medida como una suerte de coto cerrado, por oposición justamente a lo que no es considerado arte. Por ejemplo, el folclore, ¿sí? Por ejemplo, las artes populares, esas artes que no surgen de un creador individual, que no están firmadas, sino en las que, como planteaba Steinberg en un texto que ahora tenemos en la bibliografía de referencia y que hace, digamos, recupera a su vez otro texto de un autor que leímos, que es Jacobson, cuando Jacobson dice que el folclore es la censura que produce el pueblo, podríamos decir, ¿no? Es decir, que esas creaciones populares
que van apareciendo y que tienen una vigencia histórica muy importante, y que también en el romanticismo fueron un elemento fundamental, que justamente tenía que ver con lo regional, lo nacional, ¿sí? Aquellos estilos que planteaban como una identidad propia, ¿sí? Pero una identidad en ese caso ya no individual, no una identidad de autor, sino una identidad colectiva, ¿sí? Una identidad popular. En buena medida, ese concepto contra el que va el sistema de las bellas artes, a partir de las vanguardias y de la constitución, primero en Europa, en Occidente, y luego en la aldea global, en el mundo entero, de lo que se llama la cultura de masas, justamente. El arte con mayúscula se va a confrontar con la cultura de masas, con los medios masivos, ¿sí? Esa es una confrontación clásica que se da en la explicación de buena parte de, sobre todo de los autores que defienden la autonomía del arte, ¿sí? Que defienden al arte como un campo específico, separado de la vida, entre los cuales hay autores muy importantes como Greenberg, al que hemos nombrado, este crítico de las artes norteamericano tan importante, o el propio Adorno, uno de los grandes filósofos, Teodor Adorno, uno de los grandes filósofos y fundadores de la famosa escuela de Frankfurt, ¿sí? Lo que decíamos entonces es que, a pesar de esos intentos por separar el mundo del arte del mundo del no arte, las relaciones entre el arte y la cultura de masas, entre el arte y los discursos de los medios masivos, entre el arte y la publicidad, entre el arte y la política, etcétera, a pesar de esos intentos de separación, las relaciones entre el arte y la cultura de masas son relaciones como de dos vías, podríamos decir, ¿sí? Esto que estamos viendo acá, esta imagen, estas dos imágenes, son, por un lado, una de las obras, que es uno de los antecedentes fundamentales de las vanguardias artísticas, en este caso del expresionismo, que es una obra de un gran artista nórdico que se llama Munch, El Grito, de 1893, ¿no? En El Grito es una obra paradigmática, digamos, porque, por diversas razones, ¿no? Por el alejamiento de la mímesis, justamente, por el trabajo como de síntesis de las formas, por esa combinatoria entre las rectas y las curvas y las ondulaciones, por el uso, lo que se llama el color no local, es decir, por el uso del color que no es el color mimético, el color que imita los colores reales, ¿no? De los elementos,
porque además es el personaje principal, que es como una suerte de máscara o de calavera que se está agarrando el rostro con sus manos y que abre la boca justamente como en una suerte de grito, un grito sordo, como el título lo indica, porque si hay algo que justamente la pintura no puede hacer es emitir sonido, ¿no? Ese trabajo así que hay entre las cuestiones justamente de las materialidades, de las posibilidades y las imposibilidades de cada lenguaje. Igual podríamos decir que ese grito es un grito que se escucha, digamos, muy fuertemente, ¿no? El grito del personaje de esta obra. Bueno, unas décadas después, en Buenos Aires, muy lejos, digamos, de Europa, de los centros del mundo, un publicista, a pedido de una medicación que todavía existe, que es el Geñol, hace una campaña publicitaria para vender justamente Geñol, y en este caso para vender Geñol, digamos, como analgésico para una de las razones por las que más se vendió el Geñol, que tiene que ver con el dolor de cabeza, ¿no? Si ustedes observan, este famoso digamos, podríamos llamar escultura u objeto publicitario por excelencia, que hasta hace unos años todavía estaba presente en muchas farmacias, está realizado en 1925, decíamos, y representa la cabeza de alguien que está sufriendo dolor de cabeza, ¿no? Entonces, esa interesante metáfora, ¿no? Tiene clavadas en su cabeza un montón de tornillos o de clavos, y en su nariz un gancho, ¿no? Porque está sufriendo dolor de cabeza. Pero si ustedes observan ese rostro, por cierto, es un rostro un poco más caricaturesco que dramático o trágico, tal como el rostro del grito de Munch, ¿no? Pero, sin embargo, podríamos decir que hay ahí como un antecedente, una continuidad entre algunos de los planteos de la vanguardia expresionista y este aviso publicitario, ¿sí? Esta idea de la exageración, de la expresividad, de la utilización como de la metáfora, incluso de esa cabeza, ¿no? Que es una cabeza así pelada, con la menor cantidad de elementos posible, lo más sintética posible. Bueno, hay algo que ha quedado acá. En ese sentido, así como vemos que de las vanguardias a la publicidad hubo un movimiento importante en las primeras décadas del siglo XX. Sobre esto, los fundadores del área, que son Oscar Steinberg y Oscar Traversa, uno de ellos lamentablemente ya desaparecido, Oscar Traversa, escribieron un libro muy interesante, que
que se llama Estilo de época y comunicación mediática, donde plantean estas relaciones entre arte y cultura de masas. Y fíjense que unas décadas después, en una de las obras que va a dar origen al pop art, esa relación entre arte y cultura de masas va en la vía contraria, ¿sí? Es decir, que ya no va del arte a la cultura de masas, sino que va también de la cultura de masas al arte, en un collage famosísimo como este de Hamilton de 1953, que en español sería algo así como ¿qué es lo que hace a los hogares de hoy tan diferentes, tan atractivos? ¿Sí? Piensen ustedes, plena década del 50, post Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, digamos, se han explotado, por un lado, los desarrollos de los medios masivos, por otro lado, los fenómenos tecnológicos, por ejemplo, para cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Y entonces, o los propios medios de comunicación, por ejemplo, fíjense los carteles luminosos que se ven por la ventana, una viñeta de una historieta convertida en cuadro, un logo de una marca, de otra, en los objetos, la presencia del grabador de cinta abierta, la presencia del televisor, ¿no? Por otro lado, bueno, la aspiradora, ¿no? Eso que según Hamilton hacía a los hogares de hoy tan apetecibles, tan diferentes, tan atractivos. Por otro lado, esas figuras de hombre y mujer estereotipadas de la época, ¿no? El hombre musculoso, ¿no? Que hacía pesas, la mujer tipo vedette, ¿no? De cabaret, semidesnuda, esas que aparecían representadas luego en las grandes revistas tipo Playboy, ¿no? Acá entonces la relación es la contraria, y es lo que veíamos la clase pasada en esa otra obra, o esas otras obras de Warhol, donde Warhol lo que hace es tomar, por ejemplo, la imagen publicitaria de Marilyn Monroe y repetirla, o la Coca-Cola y hace la misma operación de repetición, ¿no? Las sopas en lata, las sopas Campbell, o por ejemplo el jabón Brillo, ¿no? Haciendo entonces alusión a esa cultura de masas que está entrando por todos los poros, ¿no? Y que eso se observa como de manera fuerte entre la década del 50 y la década del 60. Esa relación de dos vías, entonces, del arte hacia la cultura de masas y de la cultura de masas hacia el arte, vemos que está presente a lo largo del siglo XX. Ahora bien, Carlón va a poner el acento en esa vía que va del arte hacia el afuera del arte, ¿no? Y entonces va a hablar de efecto arte, porque él observa que hay algunas operaciones que caracterizan lo que él llama la era contemporánea, es decir, que
van más allá del mundo del arte, donde desde hace unas décadas se utiliza fuertemente la noción de arte contemporáneo, ¿no? Y la pregunta que él se hace es ¿por qué? Si en un momento, en la década del 80 y 90 del siglo XX, por ejemplo, sí se hablaba de la posmodernidad como una caracterización no solo del arte, sino de toda la época, hoy ya no se plantea o no se hace esa búsqueda de rasgos que caractericen fuertemente a nuestra época, ¿no? En ese sentido, va a decir Carlón que sí, que fundamentalmente hay como una suerte de gran revolución en nuestra época que tiene que ver con la presencia de los medios digitales, de Internet, de las plataformas, de las redes sociales, ¿sí? Y va a encontrar que en esos espacios se dan una serie de operaciones que ya estaban presentes en el arte desde antes. Él habla de 3 operaciones, que son la intervención, la apropiación y el montaje. Y esas operaciones nosotros las podemos observar ya, por ejemplo, en una obra como esta, ¿sí? Esta imagen es una imagen que es como una suerte de collage, algo que las vanguardias históricas ya habían hecho, una suerte de collage, decíamos, que parte de imágenes preexistentes. En ese sentido, vamos a ver, después voy a volver sobre eso. Yo hablaba la semana pasada de un concepto de un crítico de arte francés que se llama Bourriot, que habla en uno de sus libros del arte relacional, del arte producido por los vínculos entre las personas para caracterizar la performance esa famosa de Marina Abramovic. También Bourriot en otro libro habla de la postproducción, ¿sí? De un arte que no parte de los materiales, de la materia prima, sino que no tiene el imperativo de la creación de a partir de la nada, de la creación desde cero, de la originalidad en ese sentido, de la absoluta novedad, sino de un arte postproductivo, es decir, de un arte que realiza fundamentalmente el trabajo de postproducción que se hace en el cine, por ejemplo, una vez que se filma, o el trabajo de postproducción que, según él, digamos, una figura muy representativa es el disc-jockey. No sé si ustedes recuerdan que hace unos años Papo tuvo una discusión con un disc-jockey y le dijo que se dedicara a hacer música en serio, ¿sí? Porque él decía que justamente la mezcla, el mashup, el remix que hace el disc-jockey, no es arte, ¿no? No es música. Bueno, uno podría decir hoy en día que triunfó esa operatoria, la operatoria del disc-jockey, la operatoria de apropiarse de música ya producida y intervenirla, modificarla y mezclarla, editarla con otra música, ¿no?
esas tres operaciones de las que habla Carlón. Apropiación, esto está acá, ¿no? Hay apropiación de imágenes preexistentes. Intervención, se las interviene, en algunos casos se las modifica, se las recorta y se las une a otras, produciendo un montaje, una edición, una postproducción. Según él, eso que ya estaba en el arte, y si nosotros vemos la clase pasada, cuando hablamos del estado conceptual en el ready-made, digamos, es fundamental, ¿no? Estas operaciones, apropiarse de algo que no era considerado artístico, intervenirlo haciéndole alguna modificación y montarlo en algún espacio, por ejemplo, ¿no? Según Carlón, esas operaciones que en un primer momento fueron realizadas por los artistas de vanguardia, que luego se masificaron o se, digamos, ampliaron en los medios de comunicación, especialmente, por ejemplo, en la publicidad, y que hoy en día son operaciones presentes en el uso de los medios de comunicación actuales por cualquier individuo, ¿sí? Ya no ni por artistas ni por profesionales de la comunicación. Eso es lo que él llama el efecto arte. Y para eso vamos a tomar un ejemplo, que es un ejemplo, digamos, que está muy presente en la comunicación contemporánea, que es el meme. El concepto de meme es un concepto que viene justamente de la idea de un fenómeno orgánico o genético, ¿sí? Que se traspasa de un lugar a otro. Cómo se heredan los genes de una generación a la otra, ¿no? Esto que estamos viendo acá es un collage respecto de la figura de Hitler, Adolf el superhombre, hecho por un artista alemán, inglés, Hartfield, en 1932, un año antes de que Hitler asumiera el poder en Alemania y mucho antes de la Segunda Guerra Mundial y de todos los desastres de la exterminación, de los holocaustos que produjo. Pero fíjense cómo esa figura de Hitler iba ganando cada vez más espacio en Europa y es representada por este artista de tal modo que nosotros vemos tanto su exterior como su interior, y vemos que su interior está conformado por su esqueleto y sus órganos internos por dinero, por monedas, ¿no? Por oro, por riquezas. Una interpretación acerca de este personaje inclasificable, ¿no? Muchos años después, en Argentina, un grupo que no sé si existe todavía, que se llamaba EAMEO, que era un grupo justamente que se dedicaba a hacer memes, uno de los pocos memes firmados, podríamos decir, porque si hay algo que caracteriza al meme es justamente que
en ese sentido se parece más al arte popular, a esa producción justamente no firmada, que no se sabe el origen. Es un meme que representa a la figura de la nata, y a mí lo que hacía era, especialmente en ese momento en Facebook, que era como la red social por excelencia, y también en Twitter, subir memes de actualidad, digamos, ¿no? Por algo que dijo la nata en su momento, que pareció algo fascista o nazi, aparece representado entonces en un meme junto con Hitler, ¿no? No hay mucha diferencia entre este meme y esos collages, apropiación, intervención y montaje, como decíamos, que hacían las vanguardias artísticas, ¿no? En este caso del expresionismo alemán, pero del segundo expresionismo. El meme, otro meme, en este caso un meme que recupera, así como había hecho muchas décadas antes Duchamp con La Gioconda, otra obra de Da Vinci, en este caso se las toma con otra famosa obra de Da Vinci, que es La Última Cena, ¿sí? El mural que está pintado en un comedor de un monasterio en Milán, ¿sí? Ese mural que representa La Última Cena, el momento en el que ese episodio fundamental de la vida de Jesús, donde Jesús, que es el episodio a partir del cual se va a conmemorar la Pascua, en el que Jesús reúne a sus discípulos justamente en la cena de lo que era la festividad judía de Pesaj o Pesaj, y les dice que esa va a ser su última cena porque uno de los que está ahí lo va a traicionar, ¿sí? Esa famosa frase, que sin decirlo, pero indica a Judas, ¿no? Uno de los personajes que está presente en esa mesa. Lo interesante del meme, este meme es de la Pascua del 2020, cuando había comenzado la pandemia, cuando los distintos países habían llamado a al enclaustramiento, ¿sí? A eso que en Argentina se llamó el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí? A encerrarnos, y por lo tanto la Pascua no se iba a poder compartir con la familia, con los amigos, porque había que estar encerrado. Entonces hay alguien, no se sabe quién, sube a Twitter este meme, ¿no? Este meme que es La Última Cena en pandemia. Acá hay una apropiación de La Última Cena de Da Vinci, una intervención, ¿sí? Donde se recortan los discípulos que ya no están con él en el mismo espacio, sino que están haciendo la cena a través de Zoom, ¿sí? Es decir, esto mismo que estoy utilizando yo ahora para grabar esta clase, y que es una de las aplicaciones más utilizadas a partir de
la pandemia, ¿no? Para hacer videoconferencias. Entonces, el meme lo que hace es intervenir la última cena, ¿sí? Y editarla, incluso hasta el punto de que no solamente los discípulos aparecen arriba en los cuadraditos, como ustedes me están viendo a mí ahora en un cuadradito, sino que, por ejemplo, incluye un alcohol en gel, ¿sí? En la mesa donde está Jesús solo, comiendo la última cena. Entonces, digamos, acá vemos algunos fenómenos tecnológicos, ¿no? Bien interesantes. Una de las características de las que han hablado autores como Volter y Grusin respecto de estos, los ya no tan nuevos medios, es que han hecho converger a todos los medios anteriores, ¿no? Que producen lo que ellos llaman una remediación. La pintura entera puede caber, podríamos decir, en las redes sociales, ¿sí? En un posteo de una red social. Y por supuesto, en tanto género, el meme, decíamos, tiene esa característica de que no es, digamos, un producto original, sino que es una imagen que recupera otras imágenes preexistentes, que a veces le agrega texto escrito, a veces no, pero que al intervenirla, al editarla, produce nuevos sentidos, ¿no? Y que en general tiene una circulación viral. En este caso de la última cena en internet, la última cena por Zoom, hay por supuesto una recuperación paródica de la última cena de Da Vinci, que hace como un doble juego, ¿no? Que por un lado está como trivializando dos hechos solemnes. El hecho solemne fundacional de la última cena de Jesús, pero también trivializando de algún modo lo que trae la pandemia y dentro de la pandemia el aislamiento, ¿no? La soledad, la imposibilidad de encontrarse con los seres queridos, etcétera, etcétera. Ese fenómeno de la postproducción del que hablábamos antes y que genera a su vez digamos, un mensaje que va a ser reproducido, que va a ser contestado, y que va a estar abierto a la permanente transformación, ¿no? Y como decíamos antes, del que no se conoce el autor en definitiva. Bueno, para ir cerrando la clase, este efecto arte del que habla Carlón, presente a partir de esas operatorias que empezaron realizando las artes, operatorias como la apropiación, la intervención y el montaje, y que luego, digamos, se popularizaron hasta ser utilizadas por cualquier usuario de redes hoy en día,
definitivamente forman parte del escenario actual en el que, como decíamos, ese movimiento centrífugo sigue siendo sumamente fuerte. Pero fíjense qué cosa interesante, ¿no? Por más fuerza que ha hecho el movimiento centrífugo para romper con la noción de arte y para romper fundamentalmente, como diría Bürger, con el arte como institución burguesa, más bien lo que se ha producido por el contrario, y esa es una de las cosas que se suelen plantear como un fracaso de las vanguardias, es que por el contrario, lo que se ha hecho es, más que debilitar, fortalecer al arte como institución social, ¿sí? Y en ese sentido, el arte con sus instituciones, con los concursos, con los festivales, con las bienales. Esta imagen que estoy mostrando yo es una imagen de un conjunto de obras que la Bienal, que la curadora principal de la Bienal de Venecia de este año seleccionó para una exposición fundamental dentro de la Bienal de Venecia, que son unas esculturas colosales que hace un artista tucumano, argentino-tucumano, que se llama Gabriel Chaille, que son de algún modo como las cerámicas precolombinas, por ejemplo, muy ligadas a una cultura muy importante que está presente en el centro de Argentina, fundamentalmente en lo que hoy es Catamarca, la cultura de la Candelaria. Él las reproduce con adobe, con arcilla, con ladrillo, con hierro, cocido al sol, como se hace con el adobe, en gigante, ¿no? Esto un poco para mostrar, por un lado, eso que decíamos, que si muchas de esas operaciones discursivas surgidas en el mundo del arte se han extendido al campo de la comunicación global y están presentes, por ejemplo, en los memes que mostrábamos antes, también es cierto que por el contrario, y si decíamos también que en el arte contemporáneo ha triunfado el movimiento centrífugo, y sin embargo, podríamos decir que desde el punto de vista macro, desde el punto de vista institucional, son las instituciones del mundo del arte las que han logrado rápidamente adaptarse a esos cambios e incluso fomentarlos, ¿no? Yo suelo dar en Argentina el ejemplo de Arte.ba como un caso justamente de, digamos, la reunión de galerías de arte que se hace desde hace más de 20 años y que lo que hace justamente es reunir digamos, al arte más legitimado, porque es el arte que se vende en las galerías, no solo argentinas, sino latinoamericanas y algunas de otros continentes, pero que a su vez Arte.ba se ha convertido en un espacio
sumamente permeable, no solo al arte contemporáneo, sino en el momento en que Arteba estaba apareciendo, ese momento de profunda crisis que se dio en 2001-2002 en Argentina, Arteba lo que hace es apropiarse, por ejemplo, de algunos de los proyectos que habían surgido en ese periodo, que eran proyectos de arte colectivo, muy interesantes que se dieron en Argentina con la gran crisis del 2001, y genera lo que llamó un barrio joven, ¿sí? Es decir, un lugar, un espacio de Arteba donde no están las galerías instaladas, las galerías del pequeño circuito de venta de arte en Argentina, sino donde están además todos esos otros proyectos colectivos, y donde además, con el apoyo de grandes empresas, se sostiene, por ejemplo, un concurso de arte contemporáneo todos los años. Se presentan algunas obras bien actuales. Bueno, las bienales, los festivales, las exposiciones como Arteba, exposiciones del mercado del arte, podríamos decir, están a la orden del día, digamos. Habían sido suspendidas durante la pandemia, pero este año, por ejemplo, la Bienal de Venecia volvió con todo, digamos, ¿no? Y esto no es parte entonces del envío argentino de arte, sino que es una selección que hizo la propia curadora de la Bienal de Venecia para una exposición, ¿no? De algún modo, fíjense, ¿no? El caso de Chailly es un caso muy interesante porque es un artista que viene como del interior profundo, que además es parte de una familia bien híbrida, ¿no? Donde hay antepasados indígenas, pero también antepasados árabes y también africanos, una familia con muchos hermanos, una familia donde la madre, según tengo entendido, no aprendió a leer y escribir, por ejemplo, ¿no? Y un artista, además, que se plantea a sí mismo haciendo un arte que no pretende la novedad, la ruptura, sino pretende más bien, por el contrario, unirse con sus raíces, ¿no? Formar parte como de una correa de transmisión cultural que lo excede a él por mucho. Traje dos imágenes porque además me parecían interesantes para pensarlas como un fenómeno bien contemporáneo, para ponerlo en relación con el objeto de análisis del trabajo integrador, del trabajo final que tienen que hacer ustedes sobre el Parque de la Memoria, ¿sí? Que es un trabajo justamente de lo que se llama arte público o arte en la vía pública, ¿no? Y que vamos a visitar el próximo sábado, todos juntos, o todes juntes. Fíjense, acá se ven unas cuantas obras de Chailly que tienen que ser presentadas en lugares muy grandes porque, como decíamos, son enormes. Esta tiene como 7 metros de altura. Bueno,
arte público, arte colosal, arte de gran tamaño, podríamos decir. Esa es otra operación muy parecida a algo que hacía el pop art, que es el cambio de escala, ¿no? De una vasija pequeña, de uso en la vida cotidiana, o quizás con una función ritual, qué sé yo, a una escultura gigante, ¿no? Pero me interesaba también traerla como para ir cerrando y para mostrar que si bien uno podría decir que el arte como institución se ha reforzado, también está, podríamos decir, muy agujereada la institución artística, ¿no? También es permeable a estas cosas que pueden suceder. Esto que estoy mostrando ahora es un meme que sí tiene autoría, que está hecho por alguien que se hace llamar Mirlo Rocket, claramente haciendo una parodia de uno de los pintores argentinos más vendidos en las últimas décadas, que es Milo Locket, que es ese pintor que tiene como un estilo muy reconocible, ¿no? Uno podría decir ese arte como comestible, ¿no? De fácil fagocitación. Milo Rocket tiene su Instagram, que es un Instagram donde se dedica a eso, donde se dedica a hacer como una mirada paródica sobre el arte contemporáneo, ¿no? Uno podría decir, hay en él el tipo de provocaciones que hacía Duchamp hace más de 100 años, ¿no? Y entre otras cosas, bueno, Chaille, con esta obra se hizo famoso, empezó a vender obra, empezó a vivir muy bien, mucho mejor que lo que vivía, que lo que fue su vida antes, digamos, ¿no? Esta es la imagen de Chaille, que está sentado a la mesa, un meme donde hay una apropiación de una fotografía de los famosos almuerzos con Mirta Legrand, y donde está Chaille comiendo con Mirta, ese espacio como de, digamos, que hay como un dicho, ¿no? Que dice la gente conocida, que es que si llegaste a la mesa de Mirta Legrand, llegaste, ¿no? Bueno, de algún modo está acá Chaille comiendo con Mirta Legrand, y Mirta Legrand que hace esas preguntas que según ella son las que se hace la gente, y le dice, son maravillosas tus esculturas, Gabriel, ¿es verdad que se quiebran con los cambios de temperatura? Una pregunta corrosiva, ¿no? Una pregunta corrosiva que sí, que puede ser cierta, porque efectivamente, como Chaille trabaja con un material vivo, esto es bien interesante, digamos, ¿no? Con un material no utilizado para el arte canónico, ¿no? Para la escultura canónica se utilizaban materiales no perecederos. Se utilizaba piedra, se utilizaba mármol, se utilizaba fundición, ¿no? Que aguantaran el paso del tiempo, ¿no? En este caso, al utilizar arcilla cocinada al sol, claramente
puede ocurrir que con los cambios de temperatura se quiebren esas obras, ¿sí? Me interesaba entonces, como para cerrar esta cursada de lenguajes artísticos, observar también no solamente el efecto arte del que hablaba Carlón, sino también la complejidad de la comunicación en el momento contemporáneo, ¿no? En el que, como también, digamos, de algún modo, se le está haciendo una parodia a esa suerte de a esa suerte, digamos, de representación arquetípica de Chaile como un nuevo rico, ¿no? Como alguien que surgió, digamos, de un entorno pobre que hoy en día vende sus obras a Costantini, al dueño del Malva, por ejemplo, ¿no? Y que sus obras son seleccionadas para la Bienal más importante del mundo, que es la Bienal de Venecia. Bueno, esos fenómenos que suceden también son, forman parte, podríamos decir, de la vida pública cuando aparecen esta suerte, digamos, de líberos, ¿no? Estos personajes como Mirlo Rocket que vienen como a denunciar, a criticar el funcionamiento y la circulación del circuito del mercado del arte hoy, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esas operaciones discursivas que están presentes, que plantea Carlón, lo que vemos es que los memes también forman parte de ese mundo, de ese sistema, que es el sistema del arte, en el cual no solo están presentes, digamos, los grandes museos, las galerías, los concursos, los festivales, los premios, las ventas, el dinero, ¿no? El dinero de una de las pocas mercancías que, a diferencia del resto de las mercancías que se deprecian con el tiempo, en este caso se hacen más costosas con el tiempo, ¿no? Que son las obras de arte, que a diferencia de lo que veíamos con las vanguardias, con el proceso de desmaterialización, con el proceso de ruptura con los mercados y todo eso, más bien lo que podríamos decir es que el sistema del arte no desapareció, sino que por un lado se fortaleció, pero también se complejizó. Y también entran en él las diversas voces, ¿no? Me interesaba, por ejemplo, marcar acá una de las respuestas a este meme es arte efímero, Mirlo, justamente porque veíamos nosotros en las clases anteriores que el arte efímero fue uno de los gestos que hicieron las vanguardias, entre otras cosas, para poder romper con
el hecho de que el arte termine convirtiéndose en una mercancía. Y entonces acá se da, digamos, se da toda la vuelta de bucle, digamos, ¿no? Y por otro lado, otro comentario también paródico. Fíjense cómo los comentarios son en la clave propuesta por Mirlo Rocket, ¿no? Que dice, sus esculturas denotan las grietas del mundo. Ay, 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 ¿no? Es decir, las grietas, el famoso concepto de la grieta, ¿no? Y otro dice, conseguime un almuerzo con Mirta, pero vos hacés las empanadas. ¿Quién dice eso? Soy Chaile. El propio Chaile le responde a Mirlo Rocket, ¿sí? El propio Chaile se siente ¿cómo se dice? Bueno, no recuerdo la palabra, ¿no? Debe responderle. Bueno, sobre esto vamos a seguir charlando en nuestro encuentro en el Parque de la Memoria, y como yo suelo decir, esta es una materia cuatrimestral, una materia corta que está al principio de la carrera, y que en algún sentido plantea como una serie de problemas con los que ustedes se van a seguir encontrando de acá en más, ¿sí? Bueno, la seguimos con la finalización de lenguajes artísticos. Me gustaría en ese sentido también, si tenemos un ratito en el encuentro que vamos a hacer en el Parque de la Memoria, que ustedes planteen algo de su evaluación respecto de la cursada en esta situación particular todavía, que no se salió del todo de la pandemia, y también, bueno, nos seguiremos encontrando en los pasillos, etcétera, etcétera. Nos estamos viendo.